Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Laboral 360. Hoy vamos a hablar de un tema que a menudo pasa desapercibido, pero que es clave para garantizar la seguridad y salud en el trabajo cuando coinciden empresas en un mismo centro de trabajo. Me refiero a la coordinación de actividades empresariales. Cada vez es más habitual que en un mismo centro de trabajo haya contratas, subcontratas, empresas auxiliares, personal autónomo, en definitiva, trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas, cada una con su propia organización preventiva. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que los riesgos también se mezclan, se superponen y si no se gestionan bien, se multiplican. Aquí es donde entra en juego la coordinación empresarial. La ley lo dice claro. Cuando varias empresas coinciden en un mismo centro de trabajo, tienen la obligación de coordinarse para prevenir los riesgos laborales. No vale con mirar solo hacia adentro, hay que mirar también hacia los demás, porque los riesgos que genera una empresa pueden afectar directamente a la plantilla de la otra. Y no hablamos de una simple comunicación de cortesía, que es lo que ocurre en muchos casos. Hablamos de compartir información sobre los riesgos, planificar actividades de forma conjunta, establecer procedimientos de emergencia y, en definitiva, colaborar activamente para evitar daños a la salud. Cuando varias empresas trabajan juntas, la prevención debe ser también un trabajo conjunto. Así que si trabajas en una empresa que comparte centro con otras o si formas parte de una contrata o subcontrata, este episodio en particular te interesa. Para profundizar en el asunto, hoy nos acompañan Andrés Santana Olivares, miembro del equipo de salud laboral de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras Madrid y delegado de prevención del sector de dependencia, y también Paco Salvatierra García, delegado de prevención de atención primaria. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. La primera pregunta que os quiero hacer, ¿qué es exactamente la coordinación de actividades empresariales? Pues mira, Marta, como tú has hecho esa introducción y dándole una continuidad precisamente, te felicito por esa introducción que has hecho, dando una exposición de lo que es la coordinación empresarial. Gracias. Sí que tenemos que precisamente abundar sobre el tema ese, que no nos gustaría que se perdiera en el mare magnum de los artículos y Real Decreto, porque queremos utilizar un lenguaje llano y sencillo que le llegue a todos y es, como tú bien has dicho, una coordinación de todos los elementos que se constituyen en una empresa. Así sea una empresa que tenga una actividad principal, así sea actividades de diferentes empresas en un mismo centro de trabajo. De eso se trata de la coordinación de actividades de empresas, porque el riesgo cero no existe. O sea, que yo entienda, en un centro de trabajo hay X empresas, deberían reunirse al menos, ¿qué? ¿Una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al año? Una empresa nueva que entra tendría que ser informada automáticamente de qué otras cosas hay allí, qué otros riesgos chocan. O sea, quiero decir, ¿cómo se genera esa coordinación? Debe haber una coordinación permanente, debe haber entrevistas permanentes y, sobre todo, es muy importante que los delegados de prevención, tanto de la empresa principal, luego hablaremos de quién es la empresa principal, como de las empresas bien contratistas, bien adjudicatarias, pues estén en conexión entre ellos y todos conozcan cuáles son las medidas preventivas que tiene que llevar a cabo la empresa o la administración para que no existan riesgos o para minimizar estos si no se pueden eliminar. Ok. El Real Decreto 171/2004 desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Y en concreto referido a la coordinación de actividades empresariales. ¿Qué dice sobre esto la ley? Bueno, aspectos fundamentales de esta ley y desarrollo y hace hincapié en el que tiene que haber un liderazgo dentro de esa coordinación irreconocible por parte de todas las empresas. ¿Me explico? O sea, es decir, a veces el problema con que nos encontramos es que se desconoce o nadie se atribuye ese papel, ese liderazgo, sobre todo cuando nos relacionamos con las administraciones públicas y en el ejemplo, en una modalidad de licitación en la relación público-privada, se diluye un tanto la responsabilidad de quién ejerce ese liderazgo para la aplicación y el desarrollo de la coordinación de empresas, ¿no? Y por eso es muy, muy importante el conocer inicialmente quién ostenta ese liderazgo y hacerlo llegar a todas las empresas que participan en una actividad, porque evidentemente todas tienen que seguir las mismas recomendaciones sobre la prevención, ¿no? Y la seguridad en el trabajo. Para ello existe una serie de herramientas, como pueden ser las evaluaciones, los certificados, la formación, la comunicación, que tiene que ser, como habían dicho mi compañero Paco, un documento y unas actuaciones vivas, ¿no? No pueden limitarse solamente a que sea algo que en una Z se archive,
porque pueda incluso aparentar ser que si llega una inspección, pues tengo todo en regla. Saco el papelito, ¿no? Y yo saco el papelito, ¿no? Esto debe ser más allá de que pueda suponer un escenario, ¿no? Imaginaros como en Almería, en las películas del oeste, que solamente existía la fachada y detrás no había ningún contenido, ¿no? La ley de prevención, y precisamente a través del desarrollo del artículo 24, en lo que es la coordinación de empresas, realmente lo que rehabilita y lo que fomenta es precisamente que sea unas actuaciones vivas, de manera continuada. Para ello, Marta, también tiene que haber conciencia en toda la jerarquía, en el desarrollo de todos los elementos. Es decir, ya sea una empresa titular, ya sea una empresa principal, contrata o subcontrata, ¿no? Pero que todas tienen que tener ese conocimiento. Paco, ¿y qué dice de los liderazgos? Eso que decía, ¿no? ¿Quién tiene que liderar eso según la ley? Pues mira, según la ley existen varias alternativas. En primer lugar está la empresa, imaginemos un gran almacén o un centro comercial. El promotor del centro comercial, en principio, es la empresa que tiene bajo su tutela el resto de las empresas. Entonces, cada uno de las empresas, de los establecimientos de los comercios que estén abiertos, pues lógicamente tiene su propio personal. Entonces, hay una que es un poco la que tutela todos, y es la que tiene que coordinar y organizar todo, que es la propietaria, no ya la propietaria, sino la que ejecuta todas las acciones en general del centro comercial, las instalaciones, la limpieza de los lugares comunes, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo, podemos poner más ejemplos. Sí. La construcción es típica, si estás haciendo un edificio de viviendas, pues a lo mejor la empresa principal normalmente pues es la que pone las vigas, los ladrillos, etcétera, 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 pero las instalaciones muchas veces las subcontratan, y a veces incluso autónomos. Se me ocurren pues los que llevan las grúas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso es fundamental coordinarlo, y más, y como en el caso de la construcción es una actividad de riesgo. Es fundamental esa figura. La empresa principal que tiene que liderar la coordinación empresarial con el resto de las empresas que trabajan en el mismo centro de trabajo. Y luego hay que tener en cuenta también que hay empresas que tienen muchos centros de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, en la sanidad pública. Hay, solo en la zona noroeste de Madrid, de la dirección asistencial, tenemos aproximadamente unos 90 centros de trabajo entre consultorios y centros de salud. Claro. Evidentemente, cada centro de trabajo fundamentalmente es distinto, ¿no? Y las medidas de prevención no siempre son las mismas en función de las instalaciones que se tengan. Por otra parte, también es profundamente importante no solo que los trabajadores de la limpieza, por ejemplo, o de mantenimiento, conozcan las instalaciones y los planes de evaluación, y sobre todo la evaluación de los riesgos que se ha llevado a cabo, sino que también los propios delegados de prevención de la empresa más importante nos pongamos en contacto con los delegados de prevención de las empresas concesionarias o licitantes para pues, conocer cuáles son los riesgos que pueden obtener. Y voy a poner, por ejemplo, algún caso, ¿no? En un centro de salud, en un momento determinado, una limpiadora se pinchó con 2 agujas. Claro, eso es un riesgo biológico. ¿Qué ocurría? Que había alguna persona del propio centro de salud que no tenía la formación suficiente como para saber que no podía haber agujas en las papeleras. Por otra parte, también saben o tienen que tener la formación suficiente a las limpiadoras o limpiadores como para saber qué es lo que pueden coger, qué es lo que no pueden coger. Es decir, pueden vaciar papeleras, pero los contenedores no pueden tocarlos. Entonces, la coordinación empresarial es absolutamente fundamental para que no ocurran ese tipo de accidentes. Sin duda. Cuando ya hemos aquí dado por sentado que tiene que existir una persona, figura principal, en la cual tiene esa responsabilidad sobre los demás, todo ello se compone también de un escenario donde continuamente se están revisando planes de emergencia, planes de evacuación, simulacros, y todo ello intervienen diferentes personas con esa responsabilidad, ¿no? Y en ello no solamente se queda con la persona que lidera de alguna forma esas actuaciones. Por eso es importante reseñar que las reuniones, la comunicación, la información, había Paco puesto un ejemplo en el centro de salud, pero me viene a la cabeza también los centros comerciales, donde las pequeñas tiendas no se relacionan ni tienen relación entre sí. Sin embargo, hay una corresponsabilidad por parte del actor principal de que
toda la normativa, los desarrollos de la normativa lleguen en conocimiento y mediante el vehículo de la información y de la formación a todas esas personas. Y esa integración forma parte de esa importancia y todos los elementos tienen que estar coordinados más allá de quien ostente la responsabilidad. Claro. O sea, tiene que haber un liderazgo, pero tiene que haber participación de todos. Sí, ¿no? Por lo sí. menos así, además así la información fluye, así todo el mundo está informado. Sin duda. Y todo el mundo también puede participar hablando de riesgos que a lo mejor no se han tenido en cuenta o evaluaciones que unos han hecho y otros no, compartiendo la información, entiendo. Eso requiere unas reuniones, eso no puede dormir en el cajón del sueño de los eternos ahí porque ya hemos hecho el papelito y ya está, ¿no? Eso tiene que tener actividad mediante las comisiones de trabajo que se componen y es la participación de lo que hablamos, información, comunicación y formación, ¿no? De manera continuada, tiene que ser unas actuaciones vivas. No, y además entiendo que tiene una evolución, ¿no? Que puede haber unos riesgos, que se toman unas medidas, luego habrá que ver si han funcionado o no, si se pueden mejorar o no, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber una evaluación continua. Sí, si alguno de los 3 pilares que ha comentado ahora mismo Andrés, el de la formación, el de la comunicación y el de la información fallan, el riesgo aumenta considerablemente. Y además es que desgraciadamente se tiende a menudo a pensar que los trabajadores de las contratas o de las subcontratas o de la empresa licitadora son trabajadores de segunda. Sin embargo, estamos todos influidos. Todos tenemos a nuestro alrededor personas con diferentes tipos de contratos, autónomos, no, subcontratados, y todo esto lo podemos aplicar cada uno a nuestro libro, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de los diferentes actores implicados en la coordinación empresarial? Porque me parece que hay matices, ¿no? Sin duda. Mira, los matices a mí me gustaría poner siempre este ejemplo en el ámbito de lo que es la dependencia, porque realmente luego nos perdemos un tanto de quién puede hacer la responsabilidad o no, o a quién se puede acudir. Pongamos como ejemplo una residencia que ha licitado, que es de titularidad pública, pero la gestión es privada, ¿no? Se entiende que el empresario titular es la Comunidad de Madrid o la Administración y la empresa que ha concursado por esa licitación es el empresario principal. Las dos figuras que debemos destacar en la coordinación de empresa precisamente es el empresario titular y el empresario principal, que en el edificio, aunque sea de la titularidad de otra entidad, tiene la responsabilidad principal, ¿no? Y el empresario principal, luego con esa actividad que desarrolla, también tiene otra corresponsabilidad en llevar adelante los planes precisamente de prevención, ¿no? Y de seguridad. Con lo cual, no puede uno inhibirse, por poner un ejemplo más entendible, que decir, el edificio no es mío, quien se entienda es la otra persona. No, tiene que de alguna manera seguir las mismas líneas en esa coordinación de empresas y de acatar y desarrollar todas las medidas preventivas por seguridad de cada uno de los elementos que actúan en el mismo edificio. O sea, el titular es responsable, digamos, de marcar unas normas y el principal de vigilar que se cumplen. Efectivamente, porque dentro del desarrollo de su propia actividad, esa empresa también subcontrata. Entonces tiene que... Claro, a su vez tiene que vigilar que esas subcontratas cumplen también con lo que se ha fijado con el titular. Efectivamente, el empresario principal tiene que liderar todas las empresas que están trabajando dentro de su propio ámbito. Vale, y cuando hablamos de propia actividad, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí me pierdo también. Sí, la propia actividad efectivamente invita un poco a la confusión, ¿no? Es aquella que es el objeto del desarrollo empresarial, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una fábrica de coches pues está desarrollando pues, los modelos tipos que están desarrollando los coches, ¿no? Y esa se podría entender como la actividad principal. Luego, actividades inherentes, pues hay otro tipo de colectivos que están actuando dentro de esa actividad principal. Los que pintan los coches, o los que ponen el carburador, o los que ponen no sé qué, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, el responsable principal, digamos, de que esas dinámicas preventivas se cumplan y se vigilen es el que está, el que vende los coches. Sin duda. Sí, el que los fabrica. Vale, en este caso, el que los fabrica para ponerlos a la venta. El empresario principal, aunque la titularidad de las naves que estén utilizando para ello sea de otra empresa. ¿Y qué distintos escenarios nos podemos encontrar y cómo hay que actuar en cada caso? Pues la ley los define francamente bien. O sea, en primer lugar, imagínate un centro comercial. En un centro comercial hay muy diversas empresas y a veces es difícil saber quién tiene que liderar y quién tiene que ponerse de acuerdo. Muchas veces, pues, lógicamente, tiene que ser el empresario titular el que acarree con la responsabilidad. Por otra parte, suponte un edificio de oficinas. Sí.
que alquila distintas plantas a distintas empresas también. Ese es el segundo de los escenarios posibles. Claro, tienen que ponerse de acuerdo porque cada empresa no es exactamente igual, ¿no? Aunque lo parezca. Y en tercer lugar, pues una empresa, imagínate una empresa de producción de automóviles, en el que parte de su producción principal, es decir, de su actividad principal, la está subcontratando. Evidentemente es esta empresa quien tiene que liderar esa coordinación empresarial para que no haya accidentes de trabajo, sobre todo, y para que la salud laboral esté por encima de cualquier otro factor de producción. Vale, y esa coordinación es fácil porque igual sobre el papel es mucho más sencillo y hay sectores que se coordinan mejor que otros, ¿o no? Sí, mira, vamos a ver, no es tan fácil. Evidentemente hay que leer la letra pequeña, las circunstancias de cada uno, en situaciones como ha definido Paco aquí, que son muy, muy visibles, muy localizables, de alguna manera puedes identificarlo, ¿no? Pero en aquella, vuelvo a insistir, donde son relaciones con la administración pública, cuesta más. Porque la titularidad no está definida, no está clara, mientras sigue el curso de la actividad y de los ciclos productivos, y es un riesgo que está ahí. Evidentemente hay que identificarlo y nunca, o sea, no siempre es tan fácil, ¿no? Fácil sobre el papel, que lo aguanta todo, pero... Podemos imaginarnos un consultorio, por ejemplo, que sea de titularidad municipal. Sin embargo, que haya que acometer obras de seguridad. ¿Quién lo hace? Es buena pregunta. ¿El ayuntamiento? O en este caso en Madrid, la Comunidad de Madrid. ¿Quién tiene que hacerlo? La coordinación es fundamental. Y luego depende también de cada caso concreto. Podemos ponernos en una situación de ayuda a domicilio. ¿Cuál es el centro de trabajo? Claro. Las casas. Las casas. El domicilio, efectivamente. Claro. Lo mismo ocurre en sanidad, por ejemplo, con los sanitarios que tienen que acudir a hacer curas o pues, a ver a un paciente, ¿no? Tanto enfermeras, médicos, etcétera, trabajadores sociales. El centro es el domicilio y no está exento de riesgos. También, de alguna manera, habría que conocerlos. A mí se me está ocurriendo un coworking donde hay la torta de gente haciendo cosas distintas y a ver quién coordina eso y quién tiene el tiempo, ya no solo la intención, sino el tiempo y las ganas de ponerse a trabajar. Bueno, en un coworking, ¿no? incluso representaría las soluciones más fáciles de la aplicación del desarrollo de la ley, entre otras cosas porque tienen una actividad semejante en todo, común en todos. Vale, es más difícil lo que dices tú, ¿no? Claro. Cuando hay alguien fuera, adentro, alguien que, en fin. Sí. Vale, ¿y vosotros pensáis de verdad que la coordinación va más allá de los papeles? O sea, además de que intercambiamos muchos papelitos, ¿esto de verdad se aplica? ¿Qué porcentaje creéis de aplicación que tiene todo esto? Mira, Marta, yo me he puesto de manera escéptica mirando ese tipo de situaciones y cogía como el ejemplo cuando se hace un simulacro de incendios, ¿no? A mí me encanta cuando quien lidera el simulacro y establece y se explica y se hace nombramiento de los coordinadores en un supuesto simulacro, al final termina diciendo: os habéis quemado todos. Claro, si esto es una de las partes que reivindicamos nosotros sobre planificación preventiva, ¿vale? Planes de emergencia y todo aquello que supone un riesgo, evidentemente lo que quiero proyectar y lo que quiero decir es que en aplicación al desarrollo de todas esas resulta dificilísimo. Sin embargo, dentro tengo un mensaje esperanzador. Dentro que son los simulacros es una activación total de coordinación y de preparación, más allá de que luego tienes que mejorarlo, ¿no? Sí. Y yo observando esa situación digo, ¿por qué en la coordinación de empresas no se utiliza el mismo modelo como de los simulacros? Evidentemente, no estaría mal esto que venimos Paco y yo nombrando, o sea, que tiene que ser unas actuaciones vivas, que no pueda suponer simplemente un relleno de papeles con arreglo a la ley para cuando venga una inspección enseñarlo y decir hemos cumplido, sino tiene que ser un calendario donde se active el simulacro precisamente para incluso hacer un checklist de qué planes están por renovar, qué planes se han hecho, qué planes no se han hecho, ¿no? Y los delegados de prevención de las empresas principales debemos liderar la coordinación empresarial con los otros delegados de prevención de las empresas, en este caso auxiliares o subcontratadas, porque nosotros tenemos mucho más acceso a la información que ellos. Lo que pasa es que lo que hay que reivindicar es que ellos tengan el mismo acceso a la información, a las evaluaciones de riesgos y a la planificación preventiva que tenemos los delegados de prevención de las empresas principales.
Independientemente de que no estén sindicados o que no formen parte, o quiero decir, ¿vosotros sentís una cierta responsabilidad independientemente de quién está dentro o fuera del sindicato? Mira, la tenemos. Por Marta. supuesto. Cada vez que sucede un accidente, necesariamente no pasa porque haya una representación sindical, un delegado de prevención dentro de un centro de trabajo. Existen muchos centros de trabajo donde la representación sindical no existe. Nos enteramos a través de la denuncia de los propios trabajadores que de alguna forma se ponen en contacto con el sindicato y entonces ahí empezamos a activar actuaciones, ¿no? Pero bien es cierto, otro matiz que te quería decir, Marta, o comentarte contigo. No entiendo por qué tiene que ser la seguridad en el trabajo privativo de los sindicatos. ¿Por qué no es? Ah, no, claro. Es que las empresas, lo peor de todo es que en muchos momentos, situarme en los extremos sería injusto, ¿no? Restaría Sí, habrá de credibilidad, todo. habrá de todo porque Claro. hay empresas responsables, ¿no? Pero bien es cierto que las empresas tendrían que tomárselo como propio también la seguridad de sus trabajadores. Tendrían que velar por la seguridad de sus trabajadores. Y en muchos momentos nos encontramos con que no, con que eso no sucede. Sí, que la subcontratación no sea una excusa para deshacerte de la responsabilidad sobre una parte de los trabajadores. Esto es un ¿no? desconocimiento de la ley, porque no es excusa. Ya. Evidentemente la ley luego te va a arrastrar porque ahí están definidas totalmente las responsabilidades. Y desde luego los delegados sindicales defendemos absolutamente a todos los trabajadores. Así es en nuestro país la legislación y nos parece realmente bien. Y hay otra cosa muy importante, cada centro de trabajo es diferente. Pero es que además, si, por ejemplo, el Servicio de Prevención hace una evaluación de riesgos de un centro, tiene que hacerla teniendo en cuenta todos los trabajadores que pueden trabajar en un momento determinado en ese centro. Y ¿Se de subcontrata o no? voy a poner un ejemplo. A ver. Un centro de salud que sea simplemente pues un bajo, ¿no? Que los hay bastante, o un edificio pues absolutamente normal, que podría ser incluso el edificio de viviendas. Bueno, pues los cristaleros limpian ventanas y puertas. Pero imaginemos un centro de salud, que los hay muchos, donde hay unas grandes cristaleras. Sí. Evidentemente los servicios de prevención tienen que tener en cuenta que va a haber alguien trabajando en esas cristaleras en altura. Por eso es tan importante la coordinación empresarial, porque si eso no se hace, se está dejando fuera y con mucho peligro a una parte del personal. Y una parte muy importante, aunque no sea de tu propia empresa, pero no son trabajadores de segunda, sino de primera, como todos. Bueno, esto que decís me parece muy subrayable y esto que decías hace un momento también. Lo digo porque yo he sido de las que alguna vez me ha dado, bueno, cierto pudor llamar a una puerta de un sindicato porque yo no estaba afiliada, yo no tenía nada que ver y era como, ¿cómo voy a ir yo ahí a consultar o a preguntar o a denunciar? Pues sí, pues hay que ir, ¿no? Independientemente de que estés o no afiliado, porque están ahí para representarnos a todos, no solo a los afiliados, ¿no? Vale, hablemos de autónomos un segundo, que igual se nos ha pasado a hablar de ellos. El autónomo... Esto ya de los riesgos laborales me parece como tantas cosas que están fuera de su visión y de su día a día. ¿Cómo hacemos para involucrar a los autónomos también de estos planes, de estas coordinaciones, para tratar de, bueno, de hacerles sentir que tienen el mismo derecho que los demás? Que muchas veces a los autónomos, en primera persona lo digo, se nos olvida, ¿no? Mira, si cuando las empresas se lo toman como un colectivo invisible, fantasma, que solo viene Que aquí, va por libre. va por libre a hacer una chapuza, va a hacer unas intervenciones y no observa y no le comunica, no informa a esa persona que entra además en su centro de trabajo a hacer unas actuaciones laborales, evidentemente hay que corregir esa situación. Y luego es obligatorio que todas las empresas, por pequeñas que sean, tengan una evaluación de riesgos y una planificación preventiva. Entonces, desde ahí empezamos. Los propios autónomos tienen que tener la propia evaluación de riesgos y además, en cuanto lleguen a un centro de trabajo, tienen que conocer cuál es la evaluación de riesgos de ese centro de trabajo. Porque podemos imaginarnos un periodista, Sí. bien, pero también podemos imaginarnos una persona con una excavadora. Esa persona con esa excavadora pues debe conocer qué riesgos hay en el lugar donde va a trabajar, porque muchas veces el centro de trabajo es la calle. Claro. Entonces, todos tenemos que ser responsables. Por supuesto, la empresa principal es la que debe, en este caso, liderar esa responsabilidad. En el caso de la excavadora, estamos hablando de construcción, por ejemplo, como en otros muchos casos, ¿no? Vale, pues nada más. Vamos a hacer un poco un cierre contándole a la gente qué tienen de valiosos estas coordinaciones empresariales en general para todos los trabajadores. ¿Cómo de fundamentales son?
Principalmente como nosotros tenemos la obligación a todas las personas trabajadoras con independencia de su condición de afiliado o no afiliado. Somos un sindicato y nos dedicamos a ello y observamos todas esas situaciones. Pero a mí sí me gustaría dirigirme a los delegados, delegadas de prevención. Entonces, conseguir poner en valor la figura del delegado o delegada de prevención y retroalimentar sus conocimientos a través de la formación y a través de la comunicación, y que podamos tirar abajo esa barrera, porque el reconocimiento de las empresas hacia esa representación legal de los trabajadores es importantísimo para llevar a cabo. Por eso decía yo antes que esto no es privativo solamente de los sindicatos, sino de los empresarios fíjate, también. me atrevería a decir que Entonces, necesitamos un reconocimiento de las empresas y un reconocimiento de los trabajadores. totalmente. Si los trabajadores no reconocen, no comparten información con los delegados, no tratan de alimentar el trabajo de los delegados, pues tampoco vamos a ningún lado, ¿no? Y nos preguntabas sobre qué beneficios puede tener. ¿Qué beneficios? Más beneficios, mayor productividad, porque cuando se trabaja en un entorno laboral sin riesgos, absolutamente seguro, se pueden conseguir muchas más cosas. Hay menos incapacidades temporales y eso redunda siempre en una mejor salud, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas o para las instituciones en la que están estos trabajadores llevando a cabo sus funciones. Pero es que lo peor es cuando no hay coordinación, hay peligro. Y lo primero que hay que intentar es disminuir el peligro, que nadie vaya a trabajar con miedo, que nadie vaya a trabajar y que vuelva a casa peor de lo que estaba cuando se fue, sino como mínimo igual. Y ese es el objetivo de la salud laboral. La coordinación empresarial es absolutamente fundamental para lograr este objetivo. Las empresas que lo hacen bien ganan también prestigio. Sin duda, y hacer cultura preventiva y hacer entender al empresariado que invertir en seguridad es una inversión, no un gasto. Exacto. Bueno, gracias a los dos, a mí ahora me toca tratar de resumir un poco esta charla. Como acabamos de ver, la coordinación de actividades empresariales no puede ser un trámite ni un mándame un papel y ya. Es una herramienta fundamental para proteger la salud y la vida de quienes trabajan compartiendo un mismo centro de trabajo. Estamos en un mundo laboral cada vez más complejo, donde conviven empresas principales, subcontratas, personas autónomas, servicios externalizados, etc. Por lo que la prevención ya no puede hacerse en solitario ni depende de una única empresa. Cada empresa debe asumir su responsabilidad y colaborar activamente para que el trabajo sea seguro. La clave está en comunicarse bien, en cooperar de verdad y en entender que aunque se pertenezca a empresas diferentes, si se comparte un mismo entorno laboral, los riesgos son compartidos. Y una vez más, aquí es donde el papel de la representación de las personas trabajadoras es esencial. Las delegadas y delegados de prevención son quienes vigilan, proponen mejoras, reclaman y se aseguran de que las empresas cumplan con su obligación de coordinarse. Muchas veces, gracias a ellas y a ellos, las cosas funcionan. Así que recuerda, la coordinación empresarial no es opcional, es una obligación legal y salva vidas. Bueno, ya está, ya no tengo más para contaros. Solo daros las gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, compartid esto todo lo que podáis. Salud y trabajo.